Ahora vamos a ver en este video la primera ley de la termodinámica y la definición de calor, aunque por calor no vamos a ingresar mucho. El calor se puede representar de una manera bastante amplia como la masa o flujo másico por algo que se conoce como calor específico por un diferencial de temperatura. Existen varias formas de transferir calor, ¿bien? Como habíamos visto, es una energía transitoria, por eso hablamos de transferencia de energía y solo ocurre mientras dos sistemas estén en diferentes temperaturas. Pueden haber varios mecanismos, por conducción, por convección o por radiación. Dependiendo del mecanismo, esa ecuación que tenemos va a cambiar. Entonces, el CP es simplemente una propiedad que puede tener cualquier material, como en el caso de la madera o del metal, que refiere a la cantidad de energía que debes colocarle para poder aumentar su temperatura. Ahora vamos a hablar también de convenios, o sea, de cómo es el signo para un calor. A diferencia del trabajo, si ingresas calor al sistema es positivo y si retiras calor del sistema es negativo. Entonces, eso era lo contrario al trabajo y podemos ver en estas figuras la relación entre trabajo y calor, cuando es positivo y cuando es negativo. Si se ingresa trabajo o se retira calor, se van a considerar negativos. Y si se ingresa calor o se produce trabajo, se van a considerar positivos de cualquier sistema. Ahora, la primera ley de la termodinámica relaciona este calor con trabajo en un sistema y para ello hicieron un experimento en donde se coloca una polea en un sistema, en un envase donde tiene agua asociado a un termómetro. Entonces, la polea genera una agitación dentro del sistema y se dieron cuenta que cuando haces eso se evidencia un aumento de temperatura. Por tanto, hay una relación entre el trabajo que estás colocando y el calor que se puede generar en un sistema. Si lo vemos de manera gráfica en un diagrama presión-volumen, y vamos desde un punto uno hasta un punto 2 sin importar la forma en que vayamos, podemos ir por A, por B, por C, por D o por cualquier otro que exista, y se mide la diferencia entre calor y trabajo, va a ser una constante. Y esa constante se le conoce como variación de energía. Eh, por lo que, por lo que se puede decir que desde un punto a otro punto, esta variación de energía va a ser la misma, sin importar el recorrido que tú hagas, a diferencia del trabajo. Entonces, ¿qué significa delta E o cómo se puede representar? Es una energía que puede tener un sistema. Bien, ya habíamos hablado algo de esto, pero aquí vamos a especificar un poco más. Esta energía se puede expresar como energía interna, que era lo que habíamos hablado de las moléculas o los átomos que están presentes en un sistema. La energía potencial y cinética que hemos visto muchísimas veces en física, o también se puede considerar la energía eléctrica y la energía magnética. En los ejercicios del curso no vamos a considerar ningún sistema que tenga energía eléctrica y magnética, solo nos vamos a quedar con los otros tres. Ahora, si estamos hablando de sistemas cerrados, por definición, pues no tendrían ni cinética ni potencial, porque no tienen entrada ni salida, son un sistema completamente cerrado. Así que la variación de energía se puede minimizar a variación de energía interna, y eso es igual al calor menos el trabajo. Esa sería la definición de la primera ley de la termodinámica para sistemas cerrados. Si estamos hablando de un ciclo, pues, y estamos diciendo que es la energía interna, es un valor que no importa, que no depende de la trayectoria, entonces podemos decir que el punto uno tiene una energía interna, y si nos vamos del punto uno 2 al 3 al 4 y regresamos otra vez al uno, la variación de energía no existe variación de energía interna porque los átomos, las moléculas se mantienen en el mismo estado, con la misma presión y con el mismo volumen o con la misma temperatura. Así que en un ciclo podemos decir que la variación de energía interna va a ser cero. Y en ese caso, pues el calor, si es cerrado, el calor va a ser efectivamente igual al trabajo de ese sistema. Ahora, la energía interna, ¿cómo la vamos a trabajar en las tablas termodinámicas o cómo se puede entender como el volumen que vimos hace ya un tiempo? Bueno, si nos encontramos en líquido comprimido, podemos hacer la aproximación del líquido incompresible, que leemos que la energía interna es aproximadamente igual a la energía del líquido saturado a la temperatura de saturación del átomo. Esto solo si no existen tablas. Si está en mezcla líquido-vapor, de la misma manera que hacíamos con el volumen específico. 1 menos X por el líquido saturado más la calidad por la energía interna del vapor saturado.
La entalpía es otra propiedad que nace como una relación de propiedades termodinámicas. Aparece tanto en los estudios termodinámicos que se le da una definición y no es más que solamente la energía interna más presión volumen. Y tiene el mismo comportamiento que con la energía interna. Si damos mezcla líquido-vapor, utilizamos la ecuación que ya conocemos. Si vamos en vapor sobrecalentado y líquido comprimido, necesitamos dos propiedades termodinámicas. Pero si nos encontramos en líquido comprimido y no existen tablas, solo si no existen tablas, ya la aproximación no va a ser la H igual a la entalpía de líquido saturado, sino tenemos que utilizar cualquiera de las dos expresiones que se encuentran en pantalla para corregirlo de una manera más eficiente. Ahora, vamos a estudiar varios procesos con respecto a la primera ley de sistemas cerrados nada más. ¿Qué pasa si el proceso es isocórico? O sea, que no hay cambio de volumen. Nosotros nos dimos cuenta en el video anterior que ante un proceso isocórico el trabajo es cero porque no existe una variación de volumen. Si el trabajo es cero, entonces la energía interna o la variación de energía interna es exactamente igual al calor que presenta ese sistema. Si el proceso es isobárico, significa que la presión es constante, entonces nos queda en diferencial que el diferencial de calor menos el diferencial de trabajo es igual al diferencial de energía interna. Si despejamos el calor, nos queda la ecuación que tenemos en pantalla. Ahora, por definición, la entalpía es U más PV. Si lo hablamos de diferencial, sería la diferencial de U más el diferencial de PV. Pero como PV es un producto, entonces el primero derivado por el segundo sin derivar y el segundo más el segundo derivado por el primero sin derivar. Entonces me queda que la diferencial de entalpía es igual a la diferencial de energía interna más B de P más P de B. Pero si estamos hablando de un proceso isobárico, diferencial de presión es cero porque es constante, así que el segundo término es cero y me queda que la diferencial de entalpía es la diferencial de energía interna más P de B. Ahora, P de B, si nosotros lo integramos, sabemos que es el trabajo, por lo tanto podemos poner que la diferencial de entalpía es diferencial de energía interna más diferencial del trabajo, que por definición era lo mismo que habíamos visto para el calor. En conclusión, un proceso isobárico, el diferencial de calor o el calor no es más que la diferencial de entalpías entre el punto 1 y el punto 2. Entonces, de esta manera podemos estudiar procesos sencillos y tratar de desglosarlos o buscar si existen estos casos y ya tenemos una idea de cómo trabajar la primera ley en sistemas cerrados. ¿Qué pasa cuando tenemos sistemas abiertos? El dibujo muestra que ya tenemos una entrada, ya tenemos una salida, y cuando tenemos entradas o salidas, pues ingresan otros términos a la ecuación original, que era Q menos W igual a energía interna. Aquí tenemos que estudiar lo que está entrando. El dibujo en la parte inferior lo que representa es lo que ingresa, y para ello estamos generando una fuerza externa mediante un desplazamiento. Al haber una fuerza y haber un desplazamiento de ese rango de fluido que está entrando al sistema, pues va a haber un trabajo. Y el trabajo se va a representar como presión por área por longitud o presión por volumen. Entonces, y al estar ingresándose un fluido al sistema, pues también se está ingresando una energía con ese fluido. Por tanto, el Q menos W ahora tenemos que ingresarle una energía y un PV de lo que entra y una energía y un PV de lo que sale. Y eso es igual a la diferencial de energía, ya no diferencial de energía interna, porque ahora sí estamos hablando de un sistema abierto y ya no podemos despreciar los demás componentes. Por tanto, cuando desglosamos la energía, es la energía interna, más la cinética, más la potencial, tanto de lo que entra como de lo que sale. Es aquí donde se aprovecha la definición de la entalpía y en lugar de escribir U más PV, se escribe la sumatoria de todas las entalpías que entran, más la energía cinética, más la energía potencial. Sabemos que la energía cinética es masa por velocidad al cuadrado sobre 2, pero aquí en la ecuación que estamos viendo lo estamos representando de una manera específica. Perfecto, tanto de lo que entra como de lo que sale. Y ahora, la variación de energía, como es un sistema abierto, ya no es constante, o sea, es una variación o es un cambio que se va a dar en función del tiempo. Por tanto, colocamos diferencial de energía en función del tiempo para el sistema completo. Pero aquí también tenemos que asociar o también tenemos que considerar que va a haber un cambio no solo de energía, sino también de masa. Y por eso también podemos estudiar el diferencial de masa en función del tiempo, no es más que la sumatoria de todas las masas que entran menos las masas que salen. Ahí tenemos la primera ley de la termodinámica para sistemas abiertos. En muchos casos hay probabilidad de que podamos despreciar alguno de esos términos y se va a simplificar, pero de la manera más completa posible es la que presentamos en pantalla.